El amanecer apenas acariciaba los olivares y los campos dorados, cuando Isabel Ortega ya amasaba el pan que vendería antes del mediodía. Desde que su esposo murió en un derrumbe de la vieja cantera, cada jornada comenzaba mucho antes que el sol y terminaba mucho después de que su pequeño hijo Mateo se quedara dormido. Lavaba ropa, remendaba vestidos, cuidaba un diminuto huerto y horneaba hogazas para sobrevivir. Pero jamás aceptaba limosnas. Conservaba una vieja manta bordada por su madre, cuidadosamente doblada dentro de un baúl, porque era el único recuerdo que todavía le hacía sentir que pertenecía a algún lugar. Mientras tanto, a pocos kilómetros, el hacendado Alejandro de Balcázar observaba por última vez el retrato de su difunta esposa antes de abandonar discretamente la finca, vestido con ropa gastada. Durante años, había visto cómo las personas admiraban primero sus tierras y después su rostro. Cansado de una soledad disfrazada de privilegio, decidió recorrer los caminos como un jornalero cualquiera para descubrir si aún existía alguien capaz de mirar más allá del dinero. Aquella decisión parecía una locura para todos, excepto para él. El destino, sin embargo, eligió una tormenta para cruzar ambas vidas. El cielo se oscureció de repente y la lluvia convirtió los senderos en barro resbaladizo. El viejo caballo de Alejandro perdió el equilibrio junto a un barranco y ambos rodaron entre piedras y ramas. Durante horas permaneció inmóvil mientras algunos viajeros continuaban su camino fingiendo no verlo. Cuando el atardecer comenzaba a apagar los colores del valle, Isabel y Mateo regresaban del mercado con una cesta casi vacía. Fue el niño quien distinguió primero el cuerpo tendido entre los matorrales. Sin pensarlo, Isabel descendió por la pendiente embarrada, comprobó que el desconocido aún respiraba y, aunque apenas tenía alimentos para una noche más, decidió cargar con parte de su peso hasta la humilde casa de adobe. Allí le ofreció su única cama, preparó una sopa sencilla y cubrió su cuerpo con la manta heredada de su madre. Ya entrada la madrugada, mientras la fiebre lo hacía delirar, el hombre susurró repetidas veces el nombre de una mujer que ya no estaba, e Isabel comprendió que aquel desconocido también sobrevivía sosteniendo un dolor antiguo. Durante los días siguientes, la lluvia dio paso a un cielo limpio y a un silencio que parecía envolver la pequeña casa de Isabel. Alejandro despertó con la pierna todavía dolorida, sorprendido al descubrir que aquella mujer no le hacía preguntas incómodas ni esperaba nada a cambio. Solo cambiaba sus vendas, preparaba infusiones con hierbas del monte y salía cada amanecer a trabajar, como si cuidar de un desconocido fuera una tarea más entre todas las que la vida le había impuesto. Él insistió en ayudar apenas pudo mantenerse en pie. Comenzó cargando leña con evidente torpeza, reparando una cerca caída y trayendo agua desde el viejo pozo del camino. Isabel sonreía en silencio al verlo aprender trabajos que parecían completamente nuevos para él, aunque nunca se burlaba de sus errores. Mateo, en cambio, perdió el miedo mucho más deprisa. Lo seguía por el huerto haciéndole preguntas sobre los árboles, las nubes y los pájaros, hasta que una tarde confesó que nunca había aprendido a leer porque en el pueblo ya no quedaba maestro. Alejandro tomó una rama seca y comenzó a dibujar letras sobre la tierra húmeda.
Cada tarde repetían aquel pequeño ritual, mientras el niño pronunciaba sílabas con entusiasmo y celebraba cada palabra nueva, como si hubiera descubierto un tesoro. Desde la ventana, Isabel observaba aquellas escenas con una emoción que llevaba años dormida. No era únicamente la paciencia de aquel hombre con su hijo, sino la calma que transmitía su presencia dentro de la casa. Por primera vez, desde la muerte de su esposo, el hogar dejaba de sentirse vacío. Llegó el domingo de la feria del pueblo, y después de vender el pan, ambos permanecieron unos minutos escuchando la música de la plaza. Cuando sonó un viejo vals, Alejandro extendió la mano con una timidez inesperada. Isabel dudó apenas un instante antes de aceptar. Bailaron despacio, sin promesas ni palabras importantes, mientras las luces de los faroles comenzaban a encenderse. Al regresar, prepararon juntos una sencilla cena de verduras y pan recién horneado. Hablaron de las personas que habían perdido y comprendieron que el dolor podía compartirse sin necesidad de explicarlo todo. Aquella misma noche, lejos de la casa, un hombre observaba en silencio desde su caballo. Era el antiguo mayordomo de Alejandro, decidido a advertirle que ocultar demasiado tiempo la verdad podía destruir aquello que apenas empezaba a florecer. Los rumores comenzaron a extenderse por el pueblo mucho antes de que Isabel llegara a escucharlos. Algunas vecinas murmuraban que aquel forastero llevaba demasiado tiempo viviendo bajo el mismo techo que una viuda joven. Ella fingía no prestar atención, aunque en el fondo sabía que las palabras malintencionadas podían herir casi tanto como la pobreza. Aún así, decidió no cambiar nada. Si había aprendido algo después de tantos años sola, era que la conciencia valía más que la opinión de quienes nunca habían tendido una mano cuando más hacía falta. Mientras tanto, un problema mucho más serio empezaba a rodearla. Don Ramiro Mendoza, propietario de una finca vecina, llevaba años intentando comprar el pequeño terreno heredado por Isabel. Aquella parcela parecía insignificante para cualquiera, pero era la única que daba acceso a un antiguo manantial indispensable para las tierras cercanas. Al no conseguir convencerla con dinero, comenzó a utilizar otros métodos. Algunos comerciantes dejaron de comprar su pan sin ofrecer explicación. 2 familias cancelaron de repente los encargos de costura que ella hacía cada semana. Incluso encontró un cercado nuevo, bloqueando el sendero por donde siempre llevaba el agua hasta su huerto. Isabel comprendió que aquello no era casualidad. Sin embargo, guardó silencio. No quería preocupar a Mateo ni cargar sobre Alejandro problemas que, según ella, debía resolver por sí misma. Alejandro observaba cada detalle con creciente inquietud. Sabía que detrás de aquellas maniobras había alguien poderoso. Varias veces estuvo a punto de revelar quién era realmente, pero el miedo volvió a detenerlo. Después de tantas semanas compartiendo aquella vida sencilla, sentía que una sola verdad podía destruir toda la confianza que habían construido. Como si las dificultades no bastaran, una madrugada Mateo despertó con una fiebre intensa. Su respiración era pesada y el pequeño apenas tenía fuerzas para abrir los ojos. Isabel luchaba por mantener la calma mientras preparaba paños de agua fría y remedios caseros. Alejandro permaneció a su lado durante toda la noche. Cambiaba las compresas, calentaba agua,
alimentaba el fuego y sostenía la mano del niño cuando los escalofríos recorrían su cuerpo. Al ver a Isabel llorar en silencio creyendo que nadie la observaba, comprendió que el mayor miedo de aquella mujer no era perder la tierra, sino volver a quedarse completamente sola. Poco antes del amanecer, la fiebre comenzó finalmente a descender. Mateo respiró con tranquilidad y se quedó profundamente dormido. Isabel, agotada por la tensión acumulada, terminó vencida por el cansancio apoyando la cabeza junto a la cama de su hijo. Alejandro cubrió con cuidado a ambos con una manta y permaneció velándolos, mientras el primer rayo de sol entraba por la pequeña ventana. En aquel instante dejó de luchar contra lo que sentía. Ya no veía únicamente a una mujer valiente y a un niño agradecido. En su corazón ya ocupaban el lugar de la familia que había creído perder para siempre. Antes de que amaneciera del todo, tomó una decisión definitiva. Montó discretamente el caballo y abandonó la casa dejando únicamente una breve nota sobre la mesa de madera. Confía en mí. Volveré muy pronto. Cuando Isabel despertó, la silla junto a la cama estaba vacía. Sobre la mesa encontró únicamente una hoja doblada con una frase escrita con letra firme. Confía en mí. Volveré muy pronto. Permaneció largo rato sosteniendo aquel papel entre las manos. No sintió rabia. Sintió un vacío difícil de explicar, como si alguien hubiera arrancado de golpe la tranquilidad que lentamente había vuelto a habitar su casa. Los días siguientes fueron los más duros desde la muerte de su esposo. Don Ramiro decidió que había llegado el momento de dar el golpe definitivo. Los pocos clientes que aún compraban su pan dejaron de aparecer. El dueño del molino rechazó molerle la harina, alegando órdenes superiores. Incluso algunos vecinos comenzaron a evitar saludarla por miedo a verse involucrados en un conflicto con el poderoso terrateniente. Isabel continuó trabajando sin quejarse. Cada madrugada encendía el horno, amasaba el pan y fingía delante de Mateo que todo seguía igual. Solo cuando el niño dormía, permitía que el cansancio venciera la firmeza de su rostro. Al sexto día, una carreta escoltada por varios hombres armados se detuvo frente a la pequeña vivienda. Don Ramiro descendió lentamente, vestido con un elegante traje oscuro y una sonrisa cargada de arrogancia. «Ha terminado el plazo, señora Ortega». Sacó varios documentos cuidadosamente doblados. «Estas tierras pertenecen legalmente a mi finca. Tiene una última oportunidad para marcharse por voluntad propia». Isabel sostuvo la mirada sin retroceder un solo paso. «Esta casa fue de mis padres. Aquí nació mi hijo y aquí pienso quedarme». Ramiro sonrió con frialdad. «La ley no entiende de sentimientos». Los hombres comenzaron a acercarse a la cerca mientras Mateo abrazaba con fuerza la falda de su madre. Fue entonces cuando el sonido de varios caballos rompió el silencio del valle. Una elegante carruaje apareció levantando polvo sobre el camino. Detrás avanzaban varios jinetes y un escribano acompañado por autoridades del distrito. El hombre que descendió del carruaje vestía un impecable traje de hacendado. Su barba estaba arreglada y su porte inspiraba una autoridad imposible de ignorar. Isabel tardó varios segundos en reconocer aquellos ojos. Alejandro no era el jornalero que había cuidado durante semanas. Era Alejandro de Balcázar,
propietario de la hacienda más importante de toda la comarca. Frente a todos presentó los documentos auténticos que demostraban la falsificación organizada por Ramiro. El escribano confirmó cada registro original, mientras las autoridades anulaban inmediatamente la supuesta orden de desalojo. Los hombres armados bajaron las armas y el terrateniente comprendió que había perdido. Cuando el conflicto terminó y todos comenzaron a marcharse, el silencio volvió a instalarse entre Isabel y Alejandro. Ella lo observó con lágrimas contenidas. «Todo este tiempo, ¿sabías quién eras y nunca confiaste en mí?» Alejandro bajó la mirada. No buscó excusas. No habló de su experimento ni de su miedo. Solo respondió con absoluta sinceridad. «Tienes derecho a sentirte traicionada. No puedo borrar la mentira con palabras. Solo puedo pasar el resto de mi vida demostrando que el hombre al que conociste, junto al horno de pan, nunca dejó de existir». Isabel respiró profundamente. Tomó la mano de Mateo y regresó lentamente al interior de la casa. La puerta se cerró despacio. Alejandro permaneció inmóvil bajo la luz del atardecer, comprendiendo que había salvado la tierra de la mujer que amaba, pero quizá acababa de perder para siempre la confianza de su corazón. A la mañana siguiente, Alejandro regresó a la finca sin haber dormido un solo instante. Por primera vez en muchos años, la inmensidad de sus tierras le pareció vacía. Los criados celebraban el fracaso de Ramiro. Los administradores hablaban de contratos y cosechas, pero ninguna de aquellas victorias conseguía aliviar el peso que llevaba en el pecho. Había protegido a Isabel de perder su hogar, aunque entendía perfectamente que eso no bastaba para reparar una mentira. Durante varios días decidió mantenerse alejado. No volvió a la pequeña casa, ni envió regalos, dinero o alimentos. Sabía que cualquier intento de comprar el perdón solo empeoraría las cosas. En cambio, comenzó a resolver discretamente los problemas que durante años habían perjudicado a los habitantes del valle. Ordenó reabrir el viejo molino para que cualquier campesino pudiera moler su trigo, pagando un precio justo. Financió la reparación del puente que las lluvias destruían cada invierno y canceló varias deudas abusivas que mantenían a numerosas familias atrapadas en la miseria. Nadie sabía que todas aquellas decisiones nacían de las semanas que había pasado viviendo como un hombre común. Mientras tanto, Isabel intentaba recuperar la rutina. Continuó horneando pan cada amanecer y volvió a coser ropa para quienes aún confiaban en ella. Sin embargo, el silencio de la casa había cambiado. Mateo preguntaba con frecuencia cuándo volvería Alejandro. Ella nunca respondía con enfado, simplemente acariciaba el cabello de su hijo y decía que algunas personas necesitaban tiempo para demostrar quiénes eran de verdad. Un domingo, después de la misa, los vecinos organizaron una comida en la plaza para celebrar la recuperación de las tierras del pueblo. Isabel acudió únicamente porque Mateo insistió en asistir. Mientras los niños corrían entre las mesas, una carreta cargada de madera llegó hasta la iglesia. Alejandro descendió vestido con ropa sencilla, muy distinta a la que llevaba el día de la confrontación. No hizo ningún discurso. No pidió hablar con Isabel delante de todos. Simplemente comenzó a trabajar junto a los demás, levantando bancos nuevos para la escuela que pensaba construir en el pueblo.
Durante horas cargó tablones, clavó vigas y mezcló cemento bajo el mismo sol que los jornaleros. Algunos hombres intentaron cederle las tareas más fáciles por respeto a su posición, pero él las rechazó con una sonrisa tranquila. Isabel observó aquella escena desde la distancia. Comprendió entonces que el hombre que había conocido en su cocina seguía existiendo. La riqueza nunca había sido su verdadera identidad. Lo que realmente lo definía era la forma en que ayudaba cuando nadie esperaba una recompensa. Al terminar la jornada, Mateo corrió hacia Alejandro y lo abrazó con toda la fuerza de sus pequeños brazos. El hacendado levantó al niño sin apartar la mirada de Isabel. Ella caminó lentamente hasta quedar frente a él. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. Finalmente, Isabel rompió el silencio. La confianza no regresa en un día. Alejandro asintió. Lo sé, pero hoy has dado el primer paso. Por primera vez desde que abandonó aquella humilde casa antes del amanecer, ambos sonrieron sin miedo al futuro. El camino hacia una nueva familia apenas comenzaba, pero esta vez estaría construido sobre la verdad, la paciencia y un amor que había aprendido a crecer despacio.